yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante a Israel. Pero los fariseos decían: expúlsalo, demonio, por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores poco. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra con mucha alegría la fiesta de Santa María Goretti, la Virgen joven y casta que prefirió morir mártir frente al acoso y al acecho que quería hacerle perder su castidad y su virginidad. Una muchacha que dio el ejemplo, el testimonio, no de una actitud pudorosa, fin a sí mismo, sino realmente en el firme convencimiento de su entrega a Dios. Y ella oró en el tiempo de su agonía por el asesino, el que había querido hacerle el daño. Y eso después llegó a tal manera a la profundidad del corazón del joven que llegó la gracia de la conversión y del pedir perdón. Inclusive él después, una vez liberado después de la cárcel, se entregó a la vida religiosa y estuvo presente en el proceso de canonización, en el momento de canonización de la santa. Un maravilloso milagro de amor, una liberación. El pecador que es liberado por ese espíritu mudo que no nos permite realmente dar testimonio de Cristo. Y esto confirma plenamente el Evangelio de hoy, el Evangelio donde Jesús le devuelve expulsando al demonio, al hombre mudo el habla. El poder hablar significa también figurativamente, espiritualmente, el sentido de recibir Jesús, palabra del Padre, que libera la mudez del pecador y del oprimido y le permite poder pronunciar e invocar el nombre del Señor y así quedar siempre liberado y poderse convertir en el personaje, en el camino, en aquel que es el pecador converso que vuelve a Dios. Un milagro de amor, no solo un exorcismo, un milagro de amor profundamente. Y vemos como Jesús andaba multiplicando esa actitud con todo el pueblo. Y la gente estaba maravillada. Ay, nunca hemos visto nada de esto en Israel. Pero obviamente lo que no querían aceptar, que Jesús era realmente alguien que venía de Dios, decía: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios, es decir, que era un endemoniado que actuaba a favor del demonio, liberándolo del demonio, engañando de esa forma a las personas, es decir, un engaño máximo. Pero evidentemente Jesús no andaba en esa nota. Jesús era y será siempre el Hijo de Dios hecho carne, que ha venido a liberar a su pueblo de la opresión del demonio, de la mentira, de la mudez, del testimonio del mal que se transforma en testimonio del bien con la actuación de Él, con su gracia. Y al mismo tiempo el Evangelio nos hace ver Jesús recorriendo la ciudad y los pueblos, es decir, un Jesús itinerante, caminante, predicante, que enseña y va no solo a la sinagoga, sino en toda parte. ¿Y qué es lo que enseñaba el Evangelio del Reino?
Ya ha llegado el reino de Dios entre nosotros, ya está presente Dios entre nosotros. Y de esa forma él daba a conocer quién era el Dios que lo movía, no el príncipe de los demonios, sino su mismo Padre, Padre de todos nosotros, que él había venido a reimplantar en la humanidad perdida y curando toda enfermedad y dolencia. Y hay una expresión muy bonita que Jesús se compadecía de ella porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Qué le pasa a las ovejas sin pastor? Andan vagando para acá y para allá y se van dispersando, se van perdiendo. Inclusive se pueden poner en aprisco en lugares de los cuales después no pueden lograr salir. O no saben reencontrar el camino de regreso a casa. Es decir, no tienen quien la conduce, no tienen quien se ocupe de ella y la cuide. Eso justamente eso es lo que nos quiere decir el Evangelio. Y seguramente este comparativo del evangelista Mateo no es inventado de por sí, sino es algo que el mismo Jesús seguramente expresaba, porque al decir, como dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 10, yo soy el buen pastor, significa que él también buscaba de expresar continuamente ese sentido de acogida, de protección, de refugio, de cuidado, que justamente le correspondía a él siendo el buen pastor. Pero también agregaba una expresión interesantísima. La cosecha es mucho y los trabajadores poco. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Vuelve al ambiente bucólico del trabajo en el campo. Es decir, hay mucho que recoger, hay mucho que sembrar, hay mucho que estar poniendo en su sitio, pero faltan las personas, faltan los que puedan estar colaborando con el reino. Esa es parte de la evangelización del reino, porque el reino justamente es el campo de la cosecha, el campo donde la parábola de la palabra de la semilla, donde hay que sembrar la palabra y después donde hay que cosechar la palabra y llevar a la siega y a lo que es la plenitud de la maduración de los frutos para poder producir continuamente frutos de la palabra en cada quien. La evangelización justamente va de mano con la enseñanza y la explicación y la predicación y los signos del reino que acompañan el reino, sanaciones, curaciones, liberaciones. Ha llegado el Señor entre nosotros. Eso era la gran maravilla del pueblo de Israel. Y eso el Señor lo ha seguido haciendo y lo sigue haciendo hasta que vuelva por medio de sus apóstoles, de sus discípulos, de esos obreros, por lo cual siempre hay que orar, no solo porque son pocos y hacen falta cada vez más, sino para que sigan mejorando su capacidad y su cotidianidad y su entrega, y así poder realizar la verdad plena de la realización del amor de Dios entre nosotros. Bueno, queridos hermanos, hoy el Evangelio nos invita entonces a la oración y al testimonio y a la predicación. Estamos implantando el reino de Dios, estamos trabajando por el reino de Dios, estamos buscando de lograr que Dios llegue a reinar plenamente en el mundo a través del reino y así poder vencer el mal definitivamente y a soltar las lenguas para que todos puedan anunciar que Cristo es el Señor y que bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Amén.